Seguimos con Susurros en tus oídos, estamos en el programa número 700, hoy es una emisión especialísima, 700 programas, ¿quién iba a decirlo? Y bueno, 16 años en el aire, ¿no? Se van acumulando y llegamos así a los 700. El mes que viene cumplimos 17 años en el aire y desde hace 5 años dedicado a fomentar y promover las producciones de teatro independiente, acomodando todas las obras posibles en este espacio que más no lo puedo extender. Le voy a dar la bienvenida ahora a un equipo muy especial, una obra que siempre aclaro cuando yo no he visto la obra, pero parece la chance de verla antes que bajen de cartel. Vamos a hablar de Milena e Irene, periodistas, y le voy a dar la bienvenida a su director, Román Caracciolo. Bienvenido. ¿Qué tal? Muchas gracias. Un placer tenerte en el programa. Y a sus dos actrices, bienvenida nuevamente, Luciana Procaccini. Hola Luis, muchas gracias. Amiga de Susurros. Y Gabriela González López, bienvenida. Hola, muchas gracias por invitarnos. No, por favor, un placer tenerlos. Quisiera que me cuentes, Román, ¿cómo llega esta historia a vos? Esta historia a mí. Bueno, esto empezó hace 3 años y medio, más o menos. Empezamos antes de la pandemia, cuando la llamo Ana Arzumanian. Con Ana yo ya había hecho 2 espectáculos antes sobre sus novelas. Y le propuse hacer un espectáculo juntos, que ella escribiera y yo hacía la dramaturgia. Entonces estuvo de acuerdo y yo le dije, yo quisiera hacer un espectáculo sobre mujeres pioneras del lugar que ocupa la mujer o lo femenino actualmente en la sociedad. Bueno, fuimos buscando, ella acababa de escribir una novela que es Milena Jesenská. Milena Jesenská es más conocida porque fue la novia platónica de Kafka, era su traductora, pero además era una periodista de fuste, muy combativa, y en ese momento estaba surgiendo el nazismo y ella se constituyó en un muro como para repelerlo. Y además ayudó a muchos compañeros de la izquierda a salvar su vida. Entonces empezamos con ese personaje y unos días después Ana me llama y me dice, mira esto, me manda un correo, me dice, mira este personaje. Y me presenta a Irene Polo, periodista catalana, de la que había muy poca información. Así que estuvimos buscando, pero encontramos muy poco. Hasta que encontramos en Barcelona una escritora, periodista, que se llama Gloria Santamaría, que había escrito un libro sobre Irene Polo. Mira. Y también algunas notas que habían salido en el Teatro La Vanguardia de Barcelona. Bueno, vemos un poco esto y empezamos y nos mandamos a todo. Así que ahí empezó. Después vinieron otras etapas, terminamos, y después vino la pandemia. Por eso yo digo y aclaro, hace 3 años y medio. Hace 3 años y medio que vengo sosteniendo este espectáculo, incluso el estrés que producía haber estrenado esto me trajo un desbarajuste de salud también, que tuve que empezar a hacer chequeos y todo. Incluso las actrices también sufrieron un poco de ese estrés, porque la segunda función tuvimos que suspenderla, porque, bueno, Luciana quedó sin voz por una laringitis virósica. Y Gabriela se agarró una gripe de estas que andan volando por ahora. Y, bueno, esa semana estuvieron en la cama las dos. Así que, entonces, bueno, te cuento, ese fue el inicio. Ese fue el inicio. ¿Y cómo llegan entonces Milena e Irene a esta obra? Bueno, llegamos, en realidad a Román le faltó contar una parte, pero no lo quiso hacer tan extenso, que primero hizo un corto. Ante esta situación de pandemia, hizo un corto con otras 2 actrices. Claro. Las 2 actrices no pudieron seguir, ¿no es cierto? Primero, para ir por orden, primero
cuando terminamos el trabajo, yo había perdido referencia. Viste que uno trabaja y de repente termina, o dice que termina, y queda. Y entonces le propuse hacer una lectura con amigos. Y juntamos unas 30 personas. Entonces hice una mini puesta en escena con 2 actrices puestas en cada lado. Lo leímos y el éxito fue tan grande, el interés fue tan grande que nos dijeron, no, esto hay que hacerlo, hay que hacerlo. Bueno, ahí trabajaron 2 actrices. Después, cuando se queda todo parado por la pandemia, decido hacer un cortometraje, por lo menos. Y con una parte del subsidio que nos habían dado de Proteatro. Y entonces llamo a una actriz, no podía, entonces llamo a otra, eran 2. Y ahora, cuando decido que ya se puede estrenar, encuentro sala, ninguna de las 2 actrices podían. Había nacido un niño en la pandemia, así que no, ya la actriz tenía que dedicarse al niño, y otra actriz se fue a vivir afuera con sus hijos también, y su marido. Y entonces aparecieron Gabriela y Luciana. Así aparecimos nosotras. Convocadas por vos. Claro, en verdad Sí. aparecimos en su mente. Claro. Digamos, nosotras nos enteramos después que habíamos aparecido mirá, en su mirá. mente. Ajá. Digamos. Exactamente. Yo a Román lo conozco porque antes de la pandemia también habíamos empezado a ensayar una obra de Pavlovsky, que bueno, que como todas esas cosas que se llevó la pandemia, también se llevó esta obra, y siempre a mí me había quedado muchas ganas de ser dirigida por Román, por todo ese proceso de ensayo que habíamos tenido. Y bueno, y cuando me llamó Román y me ofrece este personaje, yo de Irene Polo no conocía nada. Así que lo primero fue empezar a investigar. Como dijo Román, hay muy poca información de Irene Polo, pero bueno, algo leí, me súper entusiasmó. De Milena Jenseska, lo único que conocía era que fue amante de Kafka, pero también me puse a investigar. Realmente 2 luchadoras, 2 mujeres súper interesantes. Para mí fue todo un proceso de mucho aprendizaje a nivel historia, pero también mucho aprendizaje porque fue un desafío de enfrentarme. Es un texto muy poético. Entonces, lo primero que yo le dije a Román, me acuerdo, las primeras lecturas que hicimos en la casa de Román, fue, bueno, esto, ¿cómo hacemos para que no suene poético, no se quede en lo poético? Y creo que con todos los ensayos tuvimos un largo proceso, sobre todo de comprensión del texto, mucho trabajo de texto, y después pasamos a la acción. Y bueno, creo que todo ese trabajo fue muy productivo porque hoy en día me parece y creo que el director lo dirá mejor que yo, que nos ve desde afuera, que pudimos internalizar ese texto y que mi desafío o mi miedo a que quedara solamente en lo poético no fue así, sino que le estamos dando vida. ¿Y tuviste respecto a Milena también alguna cuestión similar como tuvo Luciana? Sí, algo sabía de Milena, y obviamente después, cuando Román me convocó, investigué más. Después, en un momento, mientras estábamos ensayando, decidí detener la investigación, porque bueno, a veces vos vas teniendo como más toda una información que no cabe en el espectáculo, y hay momentos donde no es posible, digamos, te empezás como a querer que entren cosas que no están en la obra. Y después, cuando ya nos estábamos aproximando al estreno, retomé para poder, bueno, por ahí tiene que ver con las maneras de cada uno de trabajar como actriz, y bueno, y para poder hacer un laburo de observación de ciertos detalles a través de relato y bueno, y de cosas, bueno, así como que no es solamente la historia o la acción del personaje, sino otros aspectos que por ahí, a través de los testimonios, te dan idea de cómo es esa presencia o ese cuerpo, ¿no? Que no necesariamente tiene que ver con pensar una composición desde lo externo, sino desde qué lugar de la percepción habita ese personaje o esa persona el mundo. Bien, bien. Yo creo que es muy importante, ¿no? Poder rescatar a estas figuras, muchas figuras olvidadas por la historia,
o silenciadas por la historia. Y uno ve, bueno, en diversos ámbitos, ha pasado con la mujer en el arte, ¿no? Donde ha sido la historia del arte, la plástica, que es mi especialidad, copada por los hombres, y alguna mujer que aparecía por ahí, especialmente en la época de los impresionistas, pero no tenían el estatus que llegaron a tener los hombres. Sí, sí. Y de pronto rescatar a estas figuras jugadas, comprometidas, y que de algún modo nos enseñan a todos una lección, ¿no? Esa vieja frase descalificatoria horrible de sexo débil, ¿no? Que era muy famosa en una época, ¿no? Digo, ponerlas sobre el tapete y que la gente las conozca y que vea, ¿no? Que ha habido luchadoras en todos frentes y que además han tenido finales trágicos. Y sacarlas del lugar de la invisibilización. Exacto, porque, por ejemplo, qué sé yo, en el caso de la música contemporánea, estas personas, que estaba Alma Mahler, Alma Rosé, la sobrina de Alma Mahler y de Mahler, también, que también terminó sus días en un campo de concentración, Alma Rosé. Alma Mahler, que era una compositora, una pianista, o sea, digo, y que se va como olvidando como si no hubieran existido. O Hannah Arendt, por ejemplo, también, que es también contemporánea y sobrevivió, ¿no? O sea, como que por ahí también es como un lugar importante pensar que no eran únicas, no estaban solas, y que si había mujeres haciendo eso en lugares notables, también debía haber un montón de mujeres resistiendo la vida cotidiana con sus acciones, claro, ¿no? Claro. Porque no salen de un repollo por generación espontánea. No, tampoco, seguro, y además ambas tuvieron un destino fatídico, ¿no? Tanto Milena como Irene. Exactamente. Pero, por ejemplo, Milena, cuando después se separa de su primer marido, y ella se arma una estructura económica para poderse separar, que es subalquilar su casa, y tuvo un segundo matrimonio con un ruso, que fue un matrimonio bastante feliz, o sea, ¿no? Como, bueno, toda una acción de, bueno, pensar económicamente cómo puede sostenerse, ¿no? Y todo eso es consecuente con que después se transforme en acciones por ahí hacia los otros, ¿no? O sea, políticas de transformación social, ¿no? Pero que tomaron decisiones para su vida personal también, de transformación. ¿Cómo ideaste la puesta en escena? Digamos, ¿es una obra que tiene mucho texto? Sí, sí, es un texto que es no convencional, en el sentido que, como decía Luciana, es poético, por lo tanto son imágenes, claro, más que conceptos. Entonces, y lo que buscábamos es justamente que el espectador sintiera y que después conceptualice. ¿No? Un poco como decía Ionesco, esto de cuando entro al teatro dejo el intelecto en el guardarropa y después a la salida lo vuelvo a tomar. ¿No? Es decir, que el texto también es muy fragmentado, no tiene una historia lineal, es muy fragmentado. Eso también nos llevó al trabajo con el espacio, que yo ya había empezado a hacer con Marcelo Valiente, y lo mismo con La Luz, con Marcelo Cuervo. Entonces el texto y también lo bueno de esto es que yo iba acompañando el texto en todos esos años en los que yo fui esperando y tosudamente y con mucha paciencia logré que se haga. Pero cuando empezamos a trabajar el texto con ellas dos, empecé a ver que había cosas que había que modificar, porque a mí me habían pasado cosas, sobre todo con el hecho de la muerte. Habíamos vivido etapas donde, bueno, la muerte estaba rondando. La muerte ronda todo el tiempo, pero durante la pandemia se sentía más. Sí, claro. Y entonces trabajando con ellas y confrontando y viendo qué les pasaba. Cuando Luciana me preguntó cuando empezamos, ¿y cómo se hace esto? ¿Cómo hacemos esto? Y yo les dije, yo tengo el mapa, pero el mapa no es el territorio.
¿no? Entonces empezamos a trabajar y empezamos por el texto porque les dije, esta es una primera etapa que tenemos que hacer de conocer muy bien. Y confrontándolo, lo que eran esas palabras, pasando por el cuerpo de cada una de ellas, a mí me devolvían una cosa que con las que algunas yo coincidía de nuevo y con otras que no coincidía. Ajá. Así que me atreví a cambiar cosas. Cambiamos unas pocas cosas, algunas frases que realmente nos llevaban para un camino que no era el que buscábamos. Ajá. Así que eso también es mérito del trabajo con ellas dos, porque había momentos que me decían, ¿y por qué digo esto? Claro. ¿Y por qué digo esto? ¿Y por qué? Y a vos te parece que y eso para un director y para un autor es muy movilizador, porque uno tiene que estar muy abierto a la posibilidad de que otro que va a decir esas palabras sienta otras cosas, claro, y piense otras cosas. Claro. Y yo venía defendiendo esto tosudamente, claro, como lo digo, porque yo me había puesto en la cabeza y en el cuerpo total que yo iba a hacer este espectáculo. Entonces tuve que ir haciendo cintura y adaptándome a lo que proponían dos cuerpos hablantes, dos cuerpos que pronunciaban estas palabras. Es muy importante para mí la pronunciación de las palabras, y cuando ellas empezaron a pronunciar este texto y empezó a sonar la vibración de las palabras, bueno, ahí dije, no, acá hay que ver, hay que contemporizar con esto y seguir haciendo lo que yo quería, claro, pero contemporizar con lo que venía yo sintiendo. Bien, qué interesante, sí, esto, pienso que todo el desarrollo del acto, claro, creativo. Exactamente. Sino que pienso que tal vez lo que querías también está comprendido, como que a veces uno tiene una idea de lo que va a suceder y después cuando está sucediendo te das cuenta que, bueno, que en verdad no está sucediendo para el lado que vos querías. Exactamente. Tampoco, ¿no? Sí. Pero yo ya había visto que el texto por ahí se iba hacia algo muy oscuro y, claro, muy relacionado con la muerte y con todo, y yo no quería eso, pero íbamos hacia ahí. Y bueno, esto que pasó en los ensayos y en el trabajo y todo, hasta que llegamos a un texto final, digamos. Son dos personajes, de hecho, que vivieron momentos muy oscuros de la humanidad. Sí. Entonces, por supuesto, la obra tiene esa oscuridad, porque de eso no podemos escapar. La obra habla de la guerra, habla del nazismo, del franquismo, del fascismo, pero lo que está diciendo Román era como no sumarle todavía. Claro. Por ejemplo, el personaje de Irene terminó suicidándose. Entonces no queríamos como exceder esa oscuridad. Claro, no ponderar la inmolación, ¿no? En el claro, por ejemplo. Claro. Y había que trabajar muy concienzudamente, muy conscientemente, porque es un texto muy difícil de decir. Y además es un texto sobre el que no se puede improvisar. Claro, claro. Están todas las palabras encadenadas de una manera que si uno no... Y las dos muchachas respondieron, pero increíble con ese. Y nos tomamos todo un primer tiempo, largo, consciente, muy consciente, y yo les dije, esta primera etapa le vamos a dedicar a las palabras. Después fuimos al espacio, y después completamos la puesta en escena. Y yo ahora contentísimo porque voy viendo que ahora, yo creo que en la segunda, tercera función, ellas se terminaron de apropiar de la puesta en escena, que yo creo que es el proceso que
quiero que se produzca. Que el espectáculo se separa del director, se separa del autor, y las actrices se hacen cargo de la puesta en escena. Esto es, y eso es por el trabajo que uno hace antes del estreno. Sí. No, hemos hecho un equipo realmente... no, lo veo, muy bueno, muy bueno. ¿Y cuál ha sido la reacción del público? ¿Hablan con la gente luego del espectáculo? Una amiga que fue el domingo a mí me dijo algo que me resonó mucho, que me dijo, este es un texto necesario hoy en día. Que dije, bueno, porque también nosotras era como esta inquietud que teníamos a ver qué va a pasar ahora en el público, porque como decía Román, no es un texto convencional. La recepción, hay, viste, en obras que uno más o menos sabe cómo va a ser la recepción, y en esta obra teníamos esa intriga, a ver cómo lo va a tomar el público. Creo que es como me dijo mi amiga, creo que es un texto que hoy en día se hace muy vigente, y ella lo que me decía era necesario, un texto necesario, también para comprender, digamos, a la humanidad. Y les interesa, creo yo también, la forma que hemos encontrado para hacer este espectáculo. Después hay otra cosa que también muchas personas comentan, es que después de ver la obra van a buscar información sobre estas dos mujeres, ¿no? Sí, fue una de las premisas. Nosotros no estamos haciendo historia. Es decir, no aclaramos la historia. La historia ocurre, pero no hacemos historia. Y si al público le interesa, va a buscar y ocurrió. Qué bueno eso, ¿no? Porque, digamos, creo que esta es una de las, tal vez, de las funciones también del teatro, ¿no? Totalmente. Dejarnos una reflexión sobre la cual después se abre un conocimiento que si uno sigue se multiplica, y bueno, es la magia, ¿no? Maravillosa del acto teatral. Exacto. Yo creo que esta obra lo que tiene es que invita a los espectadores a pensar con estos personajes, con nosotras, sobre las ideas, sobre lo que plantea esta obra. Es como que en alguna manera hacemos partícipe al público de esta obra. Y además me imagino, ¿no? Qué interesante es, un poco retomando lo que yo decía antes, ¿no? Para un espectador masculino, un hombre, poder ver estas historias, poder rescatar estos personajes, y también que le haga replantearse, ¿no? La importancia del rol de la mujer en la sociedad, en el ámbito en el que esté, porque aporta eso que de lo que muchos hombres carecen, ¿no? Esto por ahí hago una lectura medio junguiana, ¿no? De esto de que la mujer es claro, exacto. Entonces hay hombres que son puro animus y no conciben esa delicadeza, la importancia de la intuición, y rescatar a estas mujeres que son de armas tomar y que tienen un animus contundente, pero no por eso dejan de ser femeninas. Yo creo que es muy importante, es muy interesante, ¿no? Sí. Eso lo teníamos en cuenta, digamos, lo tenemos introyectado, digamos, eso no es que pensamos ni trabajamos en base a la psicología junguiana o al animus, pero sí, yo vengo de haciendo toda yo ya tengo varios años, y una deconstrucción, como se dice ahora, de un machismo aprendido. Entonces, y he trabajado con lo junguiano, con lo energético y todo, como para ver toda esta composición que tenemos como seres humanos, que no es ni para un lado ni para el otro, sino que es una combinación, y cada uno es una combinación diferente, y uno tiene que ir encontrando cómo es esa combinación entre ánima, animus, masculino, femenino, que da diferentes combinaciones. Así que realmente me encontré con dos muchachas que estaban abiertas también a investigar sobre todo esto, y lo tenían en la vida también, digamos.
Luciana, con la que ya había trabajado, que yo ya veía que Gabriela trabaja, es profesora de trabajo corporal y ha trabajado mucho y conoce bien el sistema de Fedora Beresturi, el sistema consciente para la técnica del movimiento. Todo esto hace a que cuando uno va a la actuación, bueno, confluyan una serie de factores que hacen que esa actuación engorde. Claro, claro. Bueno, entonces, días, horarios y funciones Muy que restan. importante. Sí, por supuesto. Hasta el 11 de diciembre estamos los domingos a las 18 en el Teatro Tadrón, Niceto Vega y Armenia. Bien, y las entradas se pueden sacar, esto también es importante, pueden reservar o sacar por alternativa, pero también pueden ir al teatro y directamente. Bárbaro, hermosa sala el Tadrón. Sí, muy linda. Muy Así linda. que bueno, yo espero poder estar para esa última función. Buenísimo, te esperamos. Quiero Muy comprometerme. bueno. Y a ver si, como te dije al empezar, a ver si lo que te contamos es verdad o no. Yo estoy seguro que sí, y mucho más. Bueno. Estoy seguro que sí, mucho más. Bueno, muchas gracias, Un Román placer. Caracciolo, por haber venido esta noche a Susurros. Muchas La gracias verdad, a un vos, placer. Muchas gracias, Gabriela González López, por Un haber placer, venido. un placer. Y muchas gracias, Luciana Procaccini, nuevamente. por Muchas estar en el gracias, Luis. programa. Yo siempre te agradezco porque es tan placentero venir a charlar con vos. Así que a mí me encanta venir acá. Bueno, te agradezco. Siempre más que bienvenida Te a agradezco. todos, desde ya. Gracias. Bueno, gente, nos reencontramos la próxima semana. Vamos a pasarle al programa 701. Pueden ver el programa de esta noche y programas anteriores de Susurros en mi canal de YouTube, Formayano. Y si quieren ver otras cositas más, hay algún reportaje que me han hecho sobre arte terapia, sobre Jung, en fin, hay de todo como en Botica. Hasta el martes, gracias.